Bien, de vuelta con ustedes, Francelia Ruiz es nuestra invitada hoy en Contexto. Estamos hablando sobre la situación de los adultos mayores en Venezuela, luego que ha sido presentado este informe semestral, Vejez en Riesgo, por parte de la organización no gubernamental Convite, de la cual además es directora de proyectos. Decíamos en la primera parte que el tema de la violencia ha destacado en los medios de comunicación, es uno de los factores que el informe le ha dado prioridad en los medios de comunicación para su difusión, pero también sigue existiendo el tema de los medicamentos, el tema de la alimentación y todo lo que conlleva la atención de las personas de la tercera edad. ¿Cómo se están comportando estos parámetros dentro del informe en referencia a años previos que, como mencionábamos antes del corte, hace 3, 4 años escuchábamos al director de la organización, Luis Francisco Cabezas, que enviamos un saludo, que los adultos mayores no tenían acceso a los medicamentos, que estaban viviendo una realidad que impedía, en el caso de los hipertensivos, en el caso de los antibióticos, una escasez significativa que impedía que tuviesen acceso a estos productos. Sí, ya allí tenemos alrededor de 4 años levantando información sobre escasez de medicamentos en nuestro país. Comenzamos con una prueba piloto y, digamos, midiendo escasez para 2 causas de morbilidad, diabetes e hipertensión en el área metropolitana de Caracas, y el día de hoy estamos en 14 ciudades de Venezuela midiendo escasez para 6 causas de morbilidad que incluyen diabetes e hipertensión en el caso de las personas mayores, pero también tienen otras morbilidades que afectan a la población en general, por ejemplo, medicamentos para tratar diarreas en caso de niños, niñas y adolescentes, o que además la diarrea es la primera causa de mortalidad en niños entre 0 y 5 años, y que en Venezuela nosotros hemos ido viendo algunos fenómenos que ocurren fundamentalmente en los primeros meses del año, y que hemos visto cómo se han dado cuadros diarreicos en algunas regiones del país ante la escasez de medicamentos antidiarreicos, por ejemplo. Además, allí tenemos incluidos infecciones respiratorias agudas, y estas causas de morbilidad tienen que ver con indicadores que se manifiestan en emergencias complejas como la venezolana, y además incluimos morbilidades o medicamentos para tratar depresión y algunos trastornos de la personalidad y convulsiones. Y allí hemos visto cómo en algunos casos, sobre todo como diabetes e hipertensión, la escasez ha ido reduciéndose, sobre todo en las ciudades que tienen alguna cercanía fronteriza, ¿no? En estados como Mérida, donde tienen la posibilidad, la cercanía con Colombia, en ciudades como Maracaibo, que es una ciudad fronteriza, en el estado Bolívar, por ejemplo, que tienen acceso a Brasil, cómo se ha reducido la escasez, sobre todo para diabetes e hipertensión. Sin embargo, las personas mayores sobre todo enfrentan un problema diferenciado y tiene que ver con los precios de estos medicamentos. El acceso a esos productos. Entonces, disponibilidad no garantiza el acceso. Las personas ahora pueden ver los medicamentos en los anaqueles, pero no los pueden comprar. Una persona que dependa de una pensión de vejez no puede pagar un tratamiento de 30 días con glibencalamida o con metformina para un diabético, porque supera las 2 pensiones. Lo mismo con el losartán potásico. Una persona que es hipertensa con una pensión no puede costear ni siquiera un mes de tratamiento. Pero además allí tenemos que alertar, y por eso nosotros tratamos de ir más allá del número. Para nosotros no nos basta con decir, por ejemplo, hay 60% de escasez, sino cómo ese 60% de escasez afecta de forma diferenciada a grupos especialmente vulnerables. Que haya 60% de escasez significa que una persona no consigue medicamentos. O sea, de cada 10 farmacias que visita, en 6 no hay el medicamento. Y donde lo hay no lo puede pagar porque los precios son altamente elevados, y eso supone que las personas tienen restricciones importantes en el acceso y la exigibilidad, el goce de su derecho a la salud. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, la ausencia de dolor. La salud supone todo un estado de bienestar que además tiene que ver con que la gente tenga acceso a medicamentos oportunos, sobre todo las personas que tienen una enfermedad crónica y que requieren medicación de por vida, como es diabetes o hipertensión. Y tenga acceso a servicios de salud. En ese caso también se está llevando alguna estadística. Sí, en nuestra evaluación de condiciones de salud y vida de las personas mayores, que publicamos nuestra segunda edición en el mes de mayo del 2021, pudimos también, esa fue una encuesta que aplicamos a 1.202 personas mayores en 5 estados de Venezuela, y le preguntamos desde las condiciones de habitabilidad de su vivienda, pasando por el acceso a servicios básicos, servicios de salud, acceso a alimentación y en general condiciones de vida, y allí los resultados también son alarmantes. Las personas mayores en su mayoría no tienen acceso a una póliza de salud, y todos conocemos el estado de deterioro en el que se encuentra la salud
pública en nuestro país, nuestro sistema de salud público no tiene condiciones para garantizar la salud de las personas. Nosotros podemos ir en este momento a un hospital público por una patología y salir del hospital con una infección adquirida porque no hay condiciones mínimas para que las personas puedan recibir atención oportuna en los centros de salud pública. Entonces, además de ello, en cuanto a acceso a salud, veíamos que las personas no solo no tienen una póliza de salud, sino que con sus ingresos no pueden costear servicios privados, no pueden costear tratamientos prolongados para las personas, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas, pero además un número reducido de esas personas que entrevistamos nos dijo que tiene acceso a medicamentos con regularidad. Más de 18% nos dijo que depende de las donaciones de organizaciones como Convite, que tenemos un modesto programa de acción humanitaria a través del cual donamos medicamentos especialmente antihipertensivos e hipoglucemiantes a personas mayores, pero allí también hay que destacar que tanto diabetes como hipertensión son enfermedades que requieren la combinación de varios fármacos, o sea, no es solo, nosotros estamos monitoreando el precio para la canasta básica de hipertensión y diabetes, pero no es solo metformina, por ejemplo, es una combinación de metformina, en algunos casos glibenclamida, lo mismo a las personas hipertensas, no es solo losartán, es una combinación que tiene que ver losartán, amlodipina, quizás nifedipina, y esto encarece, la amlodipina también tiene un alto costo y esto dificulta el acceso de las personas a los medicamentos y por ende a sus derechos a la salud. Y en esos casos incluso también aplica una dieta alimenticia y con una pensión como la que tienen los adultos mayores en Venezuela, ¿cómo cumplirlo, no? Y entramos en la siguiente parte del espacio con esto. Envejecer en Venezuela cada vez es más complejo, es uno de los países donde se lleva a un escenario sumamente complicado el tema de pertenecer a este grupo etario. Estamos conversando con Franciela Ruiz, al regreso vamos a conversar sobre este punto en particular, que también lo destaca el informe presentado por la organización Convite. A la pausa y seguimos con más.